Para mí fue muy importante, pues, durante este tiempo de investigación, de crisis, averiguar qué era yo. Y claro, hice lo que siempre se hace, ¿verdad? Que si leer, que si consultar, que si la religión, la filosofía, preguntas, inquietudes. Pero la cosa, aunque leía cosas muy bonitas y oía cosas muy hermosas, de hecho eso no aclaraba mi demanda de verdad. Y esto yo lo viví con una fuerza muy grande. Una fuerza tan grande que para mí no había otra cosa día y noche. Cansado de teorías, de puntos de vista, de opiniones, de creencias, un día hice la resolución de dejar de lado absolutamente todo lo que me habían dicho y contado y leído, y que yo me dedicaría a investigar por mí mismo y que solo aceptaría aquello que yo pudiera vivir y experimentar directamente. Así pues, todo lo que después he ido explicando y lo que sigo viviendo y trabajando es en explorar directamente, de una manera vivencial, las cosas, la realidad, mi realidad. Ya que soy una persona, creo, muy pragmático, muy práctico, aunque a algunos les parezca quizá muy teórico. La historia empezó para mí cuando tenía 17 años, una noche. Una noche me desperté fuera del cuerpo en un estado de felicidad inconcebible, fabuloso. Una luz que era un gozo inenarrable, sin límites, algo de lo que yo no tenía absolutamente ningún precedente, ninguna teoría, ninguna noción teórica en absoluto. Era la felicidad total. Pero lo curioso de eso es que en esa felicidad yo tenía la evidencia de que eso era yo. De que no era una cosa ajena a mí, sino que esa era mi identidad. Yo en esa felicidad era yo mismo del todo. Eso no fue solamente una experiencia, sino que fue un estado que después, al descender, diríamos, a la conciencia personal, no tenía aquel resplandor, aquella fuerza fabulosa, pero que se mantenía ahí todo el rato. Con el tiempo, pues esto ha permanecido siempre, pero como si mi conciencia personal se hubiera ido, diríamos, distanciando un poco de eso, al meterme más en las cosas personales. Esa experiencia me dio, pues, la demostración primera, la experiencia primera de que existe una realidad superior, hecha de felicidad, y que no tiene nada que ver con ninguna teoría. Eso que me vino por las buenas, es evidente que constituyó para mí, pues, algo fundamental, y que luego yo, desde abajo, traté y aprendí a volver a ello. Y ahí está el interés. O sea que hay un modo, como esa realidad superior a nivel de felicidad, podemos tener acceso directo a ella, aunque personalmente nos sintamos metidos dentro de nuestra estructura personal y limitada. Así descubrí lo que realmente es el sentido de una forma de meditación o una forma de oración, la oración contemplativa. Es de interés quizá entender que yo nunca había tenido en la formación mía infantil religiosa ningún fervor especial. Por lo tanto, esto no venía como consecuencia de un proceso, sino que era algo totalmente inesperado y abrupto. Pero lo interesante es que aprendí a ir a ello, a voluntad. Y que, de hecho, todo el mundo puede ir a esto a voluntad. Aprendí que
en la medida que yo puedo poner atención, focalizar mi atención hacia una zona determinada que está, la vivo ahí arriba, de cuando estoy dentro de mi conciencia física, y aprendiendo a estar atento a esto y abrirme a esto, entonces se produce una conexión de abajo hacia arriba por el que uno entra de lleno en esa dimensión de felicidad. Luego aprendí que esa felicidad podía yo abrirle paso y que descendiera a mi nivel psicológico concreto. Y para ello era necesario que primero yo me conectara a través de este acto que digo de atención puesto a mi recuerdo o evocación de esa felicidad, y que yo relajara la mente y la afectividad, y entonces esto que estaba arriba descendía en un grado u otro según mi grado de conexión abajo, produciendo en mi nivel ya personal una paz fabulosa. Lo importante de esto es la experiencia que esto que uno normalmente suele asociar y suele darle el nombre de Dios, lo divino, lo superior, lo trascendente, apareció en esta experiencia como una dimensión superior de mí mismo. Aunque el nombre de Dios pues le cuadra bien por educación, la educación religiosa que uno ha recibido, pero realmente el modo de vivenciar eso es que es la propia identidad de uno. Con esto se aprende pues que esa dimensión superior uno puede ir a ella a voluntad abstrayéndose de la conciencia física, pero que viviendo completamente en la conciencia diaria uno puede abrirse a ello y entonces ello penetra y funciona a través de uno. Evidentemente la reacción cuando se produce este descubrimiento es el de absorberse, volverse hacia esto y querer que eso sea todo. Y eso es lo que yo hice. Tratar de mantenerme desesperadamente siempre viviendo eso del todo arriba. Pero la experiencia me enseñó que eso no era difícil, aunque me pasaba días, meses, viviendo en un grado u otro eso, como embriagado de eso. El hecho es que había una realidad concreta en la persona, hecha de problemas, hecha de inquietudes, hecha de hábitos, hecha de cosas que tienen mucha fuerza dentro de la persona, que hacían imposible que uno se mantuviera realmente siempre arriba. Comprobé que mientras uno está abierto arriba, abajo hay paz. Pero que esa paz, que es extraordinaria, de por sí no soluciona los problemas que uno tiene a nivel psicológico. Desaparecen todos los síntomas, en aquel momento no hay ningún problema. Pero todo lo que está metido dentro de nuestra mente a nivel subconsciente queda totalmente inafectado por esa cosa superior. O sea, uno tiene la ilusión de que eso lo soluciona todo, de que ya está la cosa definitivamente. La experiencia enseña que no es así. Hay una dimensión fabulosa, pero luego hay una dimensión ahí muy concreta que está llena de tapujos, llena de problemas, llena de contradicciones, llena de miedos, llena de hábitos, y que eso permanece ahí. Y entonces, claro, la vida aparece como una contradicción constante. Por un lado, una inmensa felicidad, por otro lado, una realidad prosaica, muy concreta y nada feliz. Y las dos cosas pueden coexistir, no a la vez, sino alternativamente. Y de hecho existen. Más adelante, para mí fue un problema, que curiosamente este modo de vivir no me solucionó, el entender el porqué y el cómo de las cosas. O sea, que había una felicidad y que yo era fundamentalmente esa felicidad, para mí era un hecho. Pero las cosas debían tener un sentido. Había en mí una exigencia de verdad, no solamente de felicidad, de plenitud.
Y también me pasé en esta fase mucho tiempo solo tratando de entender. Y para mí la vida se hacía insoportable si yo no entendía. Hasta que un día, esto era vivido en serio, esto era vivido día y noche. Todo lo que estoy explicando es vivido en serio. Hasta que un día, en un estado límite de mi demanda de ver, de saber, se produjo una experiencia enteramente distinta, por la cual es como si se abriera ahí un espacio enteramente nuevo, y yo estaba ahí arriba, y desde ahí arriba se veía en una visión inmediata y plena, total, la verdad de todo. Ya sé que eso no tiene mucho sentido explicado en el lenguaje corriente, pero así es. Ahí se ve, está la verdad de todo. Y al tener acceso a esa dimensión, desaparecen todos los problemas de entender. Y desde entonces no he vuelto a tener ningún problema de comprensión. O sea, descubrí con eso lo que luego aprendí a poner un nombre, que entonces ni eso no sabía cómo nombrar, que es el nivel superior de la mente. Eso me dio una evidencia plena de la verdad de las cosas. Pero también aquí ocurrió algo análogo a lo que he explicado antes respecto al nivel de felicidad. Para mí, entonces, a medida que vivía luego las cosas concretas, en un momento dado me interesaba ver la verdad de algo, de un concepto, la verdad profunda de una verdad. Y entonces aprendí a ir a ese nivel. Y para ello existe el método de la atención sostenida sobre lo que uno pretende conocer. Cuando uno está suficientemente interesado para conocer algo de veras, si aprende a mantener la atención sostenida sobre aquello que a uno le interesa, no como un campo general, difuso de atención, sino como un foco preciso, agudo, centrado en el fondo mismo de lo que uno está preguntando, entonces la mente tiene un poder de penetración y de ascenso que conduce a la evidencia plena de la verdad de lo que se busca. Luego utilicé esto para aclararme en las cosas nuevas que iban surgiendo. Y la mayor parte de cosas que explico y de los libros que se han publicado, en un 70-80% vienen de esa fuente. Y luego podríamos hablar de otra experiencia fundamental en la que, en último término, para mí había el problema, a pesar de las experiencias, había el problema de en qué medida yo personalmente, en qué medida la realidad, esa suprema, era una realidad aparte de mí. Tenía constantemente la inquietud del sujeto real y de la realidad trascendente, y aunque esto pueda parecer extraño, existía a pesar de esas experiencias vividas habitualmente, en un grado u otro. Y también esto, en la medida que yo estaba pendiente de ello constantemente, y un día después de las sesiones que yo hacía de silencio y de meditación durante horas, entonces apareció esa conciencia superior que se manifestó de un modo explosivo dentro de mí, con la evidencia rotunda de que solo Dios, la realidad suprema, es el sujeto, el único sujeto real que hay en mí, en todos. Esto procedía del resultado de la formación religiosa que había tenido, y que supongo que todos hemos tenido, en la que se estaba hablando constantemente de una distinción radical entre Dios y el fondo o el ser del hombre.
Y de ahí venía mi inquietud. Entonces, esta experiencia, evidencia, abrumadora, tajante, solucionó de un modo definitivo en mí esa duda que permanecía como consecuencia de todos mis años de formación. Ya, solo la realidad suprema es el sujeto. Es la única identidad del sujeto que existe. Todos. Entonces me di cuenta que en el fondo en nosotros hay una noción de realidad, una noción de identidad. Pero como esta noción de identidad no la vivimos directamente donde está, sino que la vivimos a través de la mente, entonces la mente fracciona esa noción única de identidad. Y a esa noción de realidad e identidad dentro la llama yo. A la noción misma de identidad-realidad, cuando se vive como realidad arriba quiere decir en sentido universal, extrapersonal, la llama Dios. Y cuando esta realidad la vive fuera, la llama mundo, cosas, existencia. Y también esto es totalmente accesible al trabajo. También se puede ir a esto a través del trabajo. En la medida que uno trata de buscar, de centrarse con absoluto interés, quién es uno, quién es el sujeto, quién soy yo, y que no se pierde en elucubraciones mentales, porque las elucubraciones mentales todas son exteriores al yo, y por lo tanto no pueden dar razón de ese sujeto. En la medida que uno se centra en la intuición directa que viene de la noción de identidad, de la noción íntima que yo tengo de mí cuando digo yo, cuando uno aprende a centrarse en esto, entonces, y lo mantiene de veras, entonces se produce este acceso a la profundidad que está totalmente conectada, directamente conectada con lo que llamamos lo superior, lo trascendente. Entonces se vive eso como una unidad última, una unidad que es de por sí real, que no depende de nada. Sí, yo supongo, esto que os estoy explicando, no os lo estoy explicando en ningún sentido personal, porque no es personal. O sea, no son experiencias que tengo yo, sino que las experiencias me tienen a mí. Porque eso que estoy explicando pertenece absolutamente a todos. Y si lo explico es para que se entienda, quizá, que todo eso es algo que está en nosotros, esperando de un modo u otro que vayamos a ello. Quizá muchos habéis tenido ya, en un grado u otro, un reconocimiento, un atisbo o una experiencia grande de eso mismo. Pero como todo lo que puedo explicar parte de lo que es experimentación, me parece que lo más correcto, lo más sincero es hablar directamente de la experiencia y de lo que se ha descubierto, de lo que yo he descubierto y comprobado luego para tener acceso de abajo arriba, diríamos, y de fuera adentro, para ir a eso.